Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar escudriñando en el corazón de Dios. Veníamos con el estudio la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo. Esta es la parte 4. Habíamos terminado el estudio anterior con la enseñanza de Jesucristo y las instrucciones que les dio a sus discípulos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en Juan 20:22. Como siempre, tomen sus Biblias para que continúen y sigan estos estudios y vean que estas cosas están escritas y son así. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando alguien nos sopla a la cara, nuestra reacción lógica es aspirar. Y es lo que estos discípulos hicieron el día Pentecostés en el templo cuando fueron llenos del Espíritu Santo prometido. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo primero que hicieron los discípulos es quedarse en la ciudad. Luego en el templo hicieron lo que Jesucristo les enseñó. Vamos a ver en griego esta frase, como de un viento recio que soplaba. Se traduce en ruido fuerte, así como siendo llevado del soplo violento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre que había formado del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente? Dios mostró todo su poder y la solemnidad de lo que ahí ocurría al mostrar lenguas repartidas como de fuego, que fue un milagro. Fue el milagro que Dios hizo. Además de eso, ese viento recio que soplaba llamó tanto la atención por la resonancia que tuvo en el templo, que toda la ciudad se enteró de lo que ahí ocurría. Ahora bien, ¿sería el fuerte exhalar y aspirar de los discípulos que estaban siguiendo las instrucciones dadas por Jesucristo cuando les sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo? ¿O sería el ruido del soplo de Dios para dar su Espíritu tal como lo hizo con Adán? Este Pedro, que habiendo vivido junto al Hijo de Dios, viendo los milagros que éste hizo, recibiendo las instrucciones de cómo recibir el Espíritu Santo, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, teniendo como prueba el hablar en lenguas, y que llegó a manifestarlo sin necesidad de meterse al agua, ¿por qué habló de hacerlo con Cornelio? Como veíamos y hemos visto someramente o muy poco, el andar de Pedro en el libro de Hechos, en el estudio del libro de Hechos en la iglesia del primer siglo, que este Pedro era fluctuante. Tal luego estaba en comunión con Dios, tal luego estaba fuera de la comunión con Dios. Y lo podemos ver desde el comienzo, cuando Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Este Pedro, que era tan fluctuante, fue uno de los culpables de la caída del primer siglo. Porque él siempre buscó y quiso los primeros lugares y ser el importante, el líder. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba enseñando y él preguntó quién sería el jefe? No lo dijo de esa manera. Pero esa fue la pregunta, el fin de la pregunta que había hecho. ¿Quién iba a liderar? Este Pedro nunca, por lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo de su andar, nunca renovó su mente al 100% de lo que Dios decía. Y esto lo vamos a ver ahora en Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con los discípulos en el templo, ¿se metieron al agua? No lo hicieron. Que cuando Jesucristo les dio instrucciones de cómo recibir el Espíritu Santo, le dijo, tienen que meterse al agua. No lo hizo. ¿Por qué este Pedro lo hizo? ¿Por qué, por qué tomó esta decisión? Pedro en su primer discurso el día de Pentecostés, cuando fueron añadidos como 3.000, los bautizó en agua. ¿Dios le dijo a Pedro que bautizara a Cornelio en agua? Actuaba así porque seguía siendo influenciado por las acciones de la ley. Seguía rodeado de gente celosa por la ley. Porque seguía siendo un hombre fluctuante. Tal luego era inspirado por Dios, como luego se dejaba guiar por la carne, los 5 sentidos. Los religiosos seguidores de la ley de ese tiempo, ¿qué hacían para agradar a Dios? Hacían obras encendidas que todos veían. Vestían cilicio para que vieran quién eran y la importancia que tenían. Salían del pueblo cuando se contaminaban con cosas que todos veían. Sus limosnas las daban en el templo para que todos lo vieran. Acción sobre las que Jesús enseñó, que no eran correctas. Y por ello los confrontó. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban dinero. Marcos 12:42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Marcos 12:43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos 12:44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Jesús condenaba al hombre por echar mucho? Sí, porque echaba de lo que le sobraba. No lo condenaba por dar. Eso que quede claro, no lo condenaba por ese dar que tuvo, sino era por el hecho de dar sin la motivación espiritual y el monto correcto. No estaba dando lo justo delante de la ley. Recuerden, esta gente, en el tiempo de Jesucristo, eran judíos que respetaban la ley. Y dentro de todos los libros de la ley nos encontramos con un libro que habla del diezmo. Y el diezmo, de acuerdo a lo que Dios dice, y los confronta a la gente diciéndole que le habían robado en vuestros diezmos y ofrendas. Es igual a lo que ocurre hoy, porque algunas religiones enseñan que con el 1% está bien, otras religiones te hacen firmar un sobre con lo que tú estás donando o estás diezmando, o el dinero que estás entregando, con tu nombre y el monto. ¿Por qué lo hacen? Porque están yendo más allá de la doctrina enseñada por Dios, enseñada por Jesucristo, vivida por los discípulos. Cuando tú te sales de los linderos de la palabra de Dios, estás fuera de comunión con Dios. Y al estar fuera de comunión con Dios, estás a merced de lo que el diablo, el Dios de este siglo, quiere hacer contigo. Si nosotros somos esos dadores de corazón alegre y entendemos que todo lo que Dios nos da, por medio de un trabajo, por medio de lo que yo haga para adquirir mi sustento, porque Dios dice en su palabra, el que no quiera trabajar tampoco coma. Si yo en base a esa labor desarrollada, el fruto de mi trabajo se traduce en dinero, porque hay otras religiones que dicen, no, es que en ese tiempo se daban trigo, se daban animal, entonces no corresponde hoy día porque eso no se da. Pero el fruto de mi labor es otro hoy día, es dinero. Si yo diezmo de ese dinero, a los 5 sentidos, a la carne voy a tener menos. Voy a tener 90 en vez de 100%. Pero cuando se tiene la bendición de Dios por la obediencia, esos 90 van a ser multiplicados. Si Dios dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos para que llueva sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no perder el miedo
porque el miedo te está atando para liberarte. Y ese diezmo, si tú no tienes confianza para entregarlo y ponerlo a los pies de aquellos líderes que tú sabes que están usufructuando, están viviendo, no están trabajando, sino que los tienen y lo están ordeñando para obtener su sustento, ustedes pueden guardar ese diezmo y usarlo para el beneficio de la palabra de Dios. Me explico. Si tú no tienes una Biblia, entonces ¿qué haces? Usa el diezmo y cómprate una Biblia, porque es para el movimiento de la palabra. Si no tienes un notebook para poder estudiar, para poder escudriñar, para poder descargar libros que son gratuitos, no todos los libros que yo tengo los he comprado, los he descargado gratis, porque Dios te hace disponible y eso es sobreabundar. ¿Ustedes creen que sobreabundar es que van a tener un montoncito de plata y Dios lo va a multiplicar y lo va a poner dos montoncitos de plata? No, mijo. Te vas a sobreabundar en salud, te vas a sobreabundar en sabiduría para llevar adelante esa palabra y también te vas a sobreabundar en lo monetario. Te va a cubrir todas tus necesidades, porque así es su promesa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que no tengan miedo de diezmar. Junten ese dinero, cómprense un nuevo teléfono para poder estar conectados, seguir estudiando, seguir descargando libros, Biblias más antiguas, como la Biblia del Oso, interlineales, para que escudriñen las Escrituras. Dios no nos quiere ignorantes, ¿recuerdan? ¿Por qué este pueblo es destruido? Porque le falta conocimiento. Ahora, seguimos. ¿Qué correspondía, según la ley? El 10% de todo lo que Dios le hubiese multiplicado. Y este tiempo donde está Jesucristo están viviendo la ley y ni siquiera ahí lo estaban haciendo. Ni siquiera ahí lo estaban haciendo. Hoy día las religiones, para ser honestos, algunas enseñan que no se debe diezmar porque es de la ley. Y son estas mismas religiones que tampoco enseñan de la administración de justicia, la administración de la gracia, pero aún así siguen haciendo las obras de la ley. Obligan a sus mujeres a vestirse de tal o cual manera, a no cortarse el cabello, a no usar, no arreglarse físicamente. Si no hablo de maquillarse como payaso, sino que la mujer de Dios debe ser de hermoso parecer. Hermoso parecer. La mujer de Dios tiene que amarse primero a sí misma. ¿Ya? Amarse a tal punto de ser, ¿se acuerdan lo que decían que íbamos a ser los deseados del mundo? El mundo, las naciones van a querer vivir lo que nosotros vivamos. Y eso no significa en el largo del vestido, o en el uso de pantalones, o en el largo del pelo, o no echarme, las mujeres no ponerse un poco de pintura en sus labios, en sus ojos. Dios no lo condena. ¿Sabes lo que condena? Que esa mujer o ese hombre que obliga a esa mujer a vestirse o a actuar de esa manera, no crean su palabra. Eso es lo que Dios condena. Porque esas mismas mujeres y esos mismos hombres que si no se ponen corbata, terno para hablar la palabra, ellos creen que no están haciendo lo correcto. Pero en su corazón no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creen que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que pasara 60 horas de tortura por cada uno de nosotros en particular, para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Ya eso fue hecho. No necesito un show de sanidades hoy día. Lo que la gente necesita es que se les diga que la sanidad ya fue hecha disponible, que tienen que creer, renovar su mente, sacar sus temores, sus miedos, sus dudas, de que eso es realidad hoy día porque Dios no cambia. Y eso está aquí adentro, adentro de la cabecita, en lo más profundo de tu corazón, en el cardia, de donde nace la creencia. Para que tú manifiestes sanidad, lo primero que tienes que hacer es creer que está disponible. Creer
que Dios la hizo disponible por medio de Jesucristo. Creer que tú eres un hijo de Dios. Creer que Dios te dio su espíritu que vivifica tu cuerpo mortal. Es imposible. Entonces, enfermarse. Los ataques vienen, no lo podemos negar. Los ataques vienen. Pero la duración de ese ataque la limitas tú con tu creencia. Porque va a venir gente y te va a decir cáncer, incurable, la ciencia del hombre. ¿Qué dice Dios? ¿A quién le crees? Ahora sé el problema que tengo. Ahora sé que es un ataque espiritual el que tengo. Ahora sé cómo contrarrestarlo. Le doy gracias a Dios porque esa enfermedad, esa dolencia, ese malestar deja de afectar mi vida porque Dios, por medio de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, ya me sanó hace más de 2000 años. Y eso es creencia. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos 11:1? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es creencia. No lo ves, pero estás cierto de que es verdad. Por otro lado, en algunas religiones sus líderes han tomado el diezmo y las ofrendas para su propio beneficio, lo que también la ley condena. Y no solo en la ley, sino en la administración de la salvación también está escrito. Y estos líderes religiosos no les enseñan a sus seguidores sobre la salvación por gracia. Tampoco les enseñan cómo renacer del Espíritu de Dios. También hay religiones que diezman en un sobre con nombre y monto. ¿Por qué? Si el Hijo de Dios Jesucristo enseñó que no supiera mi mano derecha lo que hacía la mano izquierda, Mateo 6, lo pueden ver en Mateo 6 del 3 al 4. Todas estas son acciones con mandamientos y doctrinas de hombres influenciadas por el Dios de este siglo. Recuerden, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Dios creó al hombre y a la mujer, dos espíritus, y a esos espíritus les dijo, id y fructificaos. ¿Qué hizo el diablo? Levantó una ideología de sodomitas y lesbianas que no se reproducen, no fructifican. Dios dijo que en el matrimonio Jesucristo es la cabeza del hombre, así como el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué dice el mundo? Que la mujer también es cabeza. Todo lo que Dios creó es bueno, pero el diablo lo contamina. El Dios de este siglo lo contamina. ¿Saben lo que dice Dios con respecto a la mujer en referencia al hombre? Que es su corona. Y he visto coronas que dan vergüenza. En su vestuario, en su actitud, en su conocimiento de la palabra. Dios dice que el hombre santifica a la mujer. Le hace por medio del lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué me muestra a ver ese tipo de matrimonio? Que el hombre no está llevando adelante primeramente el ministerio en su casa, pero sí sale a adorar a un templo donde canta, levanta las manos, dice aménes, aleluyas, arrodilla, grita, patalea. Pero todo eso es un fuego extraño para Dios. Están muertos en delitos y pecados. Nada más. Están muertos en delitos y pecados. Aunque anden con la Biblia. Si la Biblia es un libro, yo se lo he dicho, es un libro. Es un libro mientras que yo no crea en ese libro. Cuando yo creo en ese libro pasa a tomar vida porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Ahí es cuando toma vida la palabra, cuando yo la creo y actúo de acuerdo a ella, no sacando versículos de contexto para avalar mi error, sino leyendo toda la palabra de Dios y creyendo lo que allí está escrito. Y Pedro hacía en ese tiempo lo mismo que los hoy autodenominados pastores, evangelistas, maestros, arcángeles, profetas y todos los nombres que quieran ponerse, porque son títulos puestos por hombres carnales, vendidos al pecado, que buscan preeminencia,
Preeminencia en el mundo, no preeminencia en la presencia de Dios. Porque si yo busco la preeminencia en la presencia de Dios, lo primero que soy su hijo. Ya no soy siervo. Y como hijo, soy coheredero con Cristo. Si soy coheredero con Cristo, hago las mismas cosas que hizo Jesucristo. Jesucristo eso es lo que dijo: tomarían cosas inmundas, no les haría daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Eso es lo que decía Jesucristo. ¿Lo creen? Esa es la pregunta base de todos los estudios que hemos hecho. ¿Lo creen? Porque si yo creo lo que Dios dice, hoy día la tierra no estaría gimiendo a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. No estaríamos viviendo en la persecución que tiene la iglesia hoy día. Porque hoy día la tiene la persecución. Muchos ni siquiera saben que hay una persecución. Pero es una persecución espiritual. Van contra el matrimonio porque para ellos es natural separarse. Para ellos es natural que los hijos estén sobre el marido o la mujer. Es natural que haya sodomitas y lesbianas. Es natural que en las escuelas obliguen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños, a aceptar a sodomitas y lesbianas. Es natural. Eso es persecución contra la creación de Dios. Porque se opone a todo lo establecido por Dios. Volvamos al pasaje del bautismo de Cornelio. Y como Pedro, siguiendo el patrón o molde que le dictaba el viejo hombre religioso en su mente, el que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, intentó hacer lo que Juan hacía en el Jordán. ¿Se acuerdan que Juan tenía muchos seguidores? ¿Era lo mismo que quería Pedro? ¿Es lo mismo que quieren hoy día esos autodenominados líderes en las religiones? ¿Tener hartos seguidores? No importando que lo que enseñan o predican no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, era un bautismo de arrepentimiento. Y Juan Bautista les dijo que quien venía tras él no era digno de desatar siquiera su calzado. Y él hacía un bautismo de arrepentimiento. Mientras que el Hijo de Dios, Jesucristo, hace un bautismo de salvación. ¿Por qué? Engañan a las gentes, todavía hoy día, metiéndolas al agua con un bautismo de arrepentimiento y no le entregan las herramientas para que se salven. No le entregan las herramientas para que entren a la competencia espiritual en la que están día tras día. No le hacen disponible el conocimiento, porque tampoco lo saben. Son ciegos, guías de ciegos. Y así está escrito. Si ustedes se han dado cuenta, en los primeros estudios fue el calostro. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Era la leche materna, la primera. Hoy día estamos con el alimento sólido, porque esto es para gente comprometida, a ese remanente fiel que quiere, procura presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si vio Pedro que el Espíritu Santo, luego de que ese hombre lo mandara a buscar por revelación a Pedro, y aún a Pedro le mostrara a Dios por medio del lienzo que él no podía desechar a nadie, ¿se acuerdan el saludo que hizo? Tú sabes cuán terrible es entrar en casa. ¿Por qué?
Si Dios le había mostrado que Dios no hace excepción de personas. No lo hace. Y vio que mientras que él estuvo inspirado por Dios, hablándole la palabra de Dios y haciéndole un relato de lo que Jesucristo había logrado y hecho, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían. ¿Y sabes por qué? Primero, porque ese hombre estaba entregando la doctrina correcta. Segundo, porque lo que estaban escuchando, lo escuchaban con creencia. Creyeron lo que estaban escuchando. Y manifestaron el Espíritu de Dios en ese momento, porque Dios mira el corazón. En esa casa había un incrédulo, Cornelio. Era un romano. Y los romanos no pertenecen a las 12 tribus de Israel. Pero Dios le entregó el Espíritu, tal como a los judíos. Porque Pedro y todos los discípulos eran judíos. Lo hizo igual, no hizo distinción. Y si Dios no hizo distinción en ese tiempo, ¿por qué piensan que hoy día la haría? ¿Por qué creen? Porque les falta conocimiento. Y por ello son destruidos. Si Dios dice que al tener el Espíritu de Dios, yo me puedo vestir con la armadura de Dios, que es espiritual, y si no tengo el Espíritu de Dios, no me puedo vestir con la armadura espiritual. Entonces entro desnudo en una batalla que ni siquiera sé que existe, ni creo que exista. El adversario me tiene a su merced, en todo ámbito de cosas. Volvamos con el relato, vamos a Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si vio que habían manifestado sin meterlo al agua, ¿por qué lo hizo? Estaba latente en su mente el querer hacer cosas para hacerse él parecer un grande delante de la gente, porque hacía cosas. El meterlo al agua se ve. Después, Dios le muestra su horror y lo menciona ante los que se suponían eran los ancianos. Hechos 11:2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Por qué disputaban con él? Porque dentro de la casa creyente habían judíos que eran celosos por la ley. Habían judíos que eran celosos por la circuncisión. Yo les hice una pregunta, no sé si buscaron la respuesta. ¿La circuncisión la mandó Dios o fue decisión del hombre? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Pedro siempre estuvo sometido a una gran presión espiritual, tanto de su viejo hombre en su mente, que lo traicionaba y dominaba, en un principio en forma esporádica y también por la gente que le rodeaba. Pero a la medida que pasaba el tiempo, esta presión empezó a mellar. Primero la práctica de la doctrina y luego la doctrina que mantenía en su mente. La que había recibido de Jesús, del Hijo de Dios, o también siendo inspirado por Dios. ¿Recuerdan que un poco de levadura leuda toda la masa? Pedro, al ser un hombre que no había renovado su mente, no había cambiado los patrones de pensamiento, no había sacado la vieja levadura, llegó a aceptar el rodearse y ser influenciado por los judíos religiosos celosos de la ley junto a los fariseos y saduceos. Hoy día, con todo este conocimiento, si a Pablo, Dios le inspiró, mostrando el cuerpo humano, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros con aquellos que son celosos aún por la ley y que nos rodean? ¿Te acuerdas lo que decía? Si peca, córtalo, échalo de ti. Sácate tu ojo, échalo de ti. ¿Qué van a primar? ¿Las emociones o la palabra de Dios en su corazón? Esa es decisión de ustedes. Dios no lo va a hacer porque te dio a ti las herramientas, te dio a ti el conocimiento, te dio a ti la información.
Eres tú el que actúa dentro de esos linderos que Dios ya demarcó. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Porque no saneó la casa creyente, no la limpió. Mira, si Dios mostró con Gedeón que de 23.000 hombres, solo 300 lo siguieron a la batalla, era porque esos 300 estaban incontaminados. Eso se llama remanente. Si solo 8 salvó en el diluvio, eso es un remanente. Si solo a 3 sacó de Sodoma y Gomorra, eso es un remanente. Si hoy día está llamando a un pueblo que es desobediente y contradictor, y a lo necio del mundo está escogiendo, es porque Él busca un remanente fiel, aún hoy. Y ese remanente fiel es el que va a formar o conformar el cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdan de Efesios? Cuando habla de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Lo creen? ¿Por qué entonces aún hay religiones que enseñan a sus mujeres que son las princesas, que se van a casar con Dios o se van a casar con Jesús? Pueden esperar sentadas con su vestidito blanco, porque eso es diabólico. Porque nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Por eso debemos procurarnos presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad. Porque cuando llegue el día que Jesucristo retorne por su iglesia, por los llamados, por el remanente fiel, por su cuerpo, en el bema, algunos van a recibir premios y recompensas y otros van a irse a la perdición eterna, aún siendo y habiendo renacido en algún momento. En mi caso, mi esposa tiene una corona asegurada, porque ella fue la que me llevó a renacer. Ella fue la que me enseñó la palabra. Así que para todos aquellos varones que se consideran superiores a sus mujeres, tengan en consideración esto. Lidia tenía una casa, no un templo, donde había una iglesia, donde había un grupo de llamados. ¿Entienden ahora? Esther, siendo una sierva, salvó a todo un pueblo por la obediencia a Dios. Así que nuestras mujeres son importantes. ¿Y sabes por qué son importantes? Porque son coherederas de la gracia de la vida. Tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos. Renacen de la misma manera que nosotros renacimos. Manifiestan el espíritu de Dios de la misma manera que nosotros lo hacemos. Tienen habilidades que nosotros no tenemos. Creo que se lo mencioné en algún momento. Mujeres, fíjense en su brazo. Tiene una curvatura que el hombre no la tiene. ¿Y saben por qué? Porque esa curvatura en su brazo es para anidar el hijo. ¿Sabe lo que ha hecho el diablo hoy día? Ha puesto a los niños en un coche bien lejano de la madre, cosa que no haya ese lazo afectivo. ¿Lo habían pensado? Entre más lejos los hijos de la madre estén, mejor. ¿Y sabes quién es la llamada a mantener la lámpara encendida en la casa? La mujer, no el hombre. Es la mujer la que cría a los hijos. ¿Sabes por qué? Porque el varón está en la calle, está produciendo. Porque eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios manda al varón, que provea. Pero los papeles se han trastocado, el diablo ha trastocado esos papeles. Por eso Dios dice, todo lo que Dios creó es bueno, pero en el transcurso del tiempo todo lo bueno de Dios fue contaminado y ha ido contaminándose. Se los mostré primero con algunos grandes grupos de gente, algunas grandes congregaciones que partieron muy bien, pero en el camino se perdieron. ¿Por qué fue? Porque el adversario los atacó, no vieron el ataque
y se dejaron seducir por los placeres de la vida. Y también está escrito. ¿Te acuerdas la palabra del sembrador? Cuando le enseñó a Jesucristo que caía la palabra y algunos eran seducidos por los afanes de la vida. Entiendan, la Biblia es un libro, nada más que un libro. Para muchos es un libro y va a seguir siendo un libro, aún para aquellos que lo andan trayendo debajo del brazo y se dicen religiosos y cristianos. Pero un cristiano es aquel que tiene a Cristo adentro y lo manifiesta. Ese es un cristiano. Y para ese cristiano que manifiesta el Espíritu de Dios, esa palabra de Dios toma vida. Y esa vida lo nutre, lo fortalece, lo edifica, lo consuela, lo instruye y lo corrige. Pero si no, es un buen libro de historia. Volvamos con Pedro. ¿Por qué lo hizo? Porque no saneó la casa creyente. ¿Por qué no hizo lo mismo que Jesús en el templo al expulsar a los que habían convertido el templo en cueva de ladrones? ¿Sería porque está hablando de Pedro, sería porque no había superado sus miedos a los judíos, sus dudas y sus temores? ¿Por qué se dejó gobernar celoso por la ley, por la gente que quería circuncidar a todo el mundo y encontraba que no debía adentrarse en casa de aquellos que no eran judíos? ¿Te dan cuenta cómo hacen divisiones? ¿Quién hace la división? ¿Quién hace la división? El Dios de este siglo. El Dios de este siglo, al contaminar, divide. ¿Por qué? Porque está escrito que en una casa habrán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque 3 o 2 creerán y los otros no. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque uno creyó y el otro no. Eso es lo que hace el adversario. Por tanto, cuando Dios dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, tú y tu casa deben ser un pensamiento. Y aquel que no quiera caminar, ya sabes lo que tienes que hacer. Es así de simple. Y en eso no hay emociones, porque si hubiese habido emociones, Dios no entrega a Jesucristo para que pase 60 horas de tortura por un montón de gente ignorante que no quiere hacer su voluntad. Si fuera por emociones. Pero Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y sabe que dentro de toda esa gente que en algún momento lo miró, va a haber un remanente fiel que va a permanecer y que va a conformar el cuerpo de su Hijo, el cuerpo de Jesucristo. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Por qué Pedro tiene que estarle dando cuenta de lo que él hizo? Si eran todos creyentes, ¿saben lo que pasa? Lo que debería haber pasado, haber llegado Pedro, haberle dicho, ¿sabes que entré a la casa de Cornelio? Grande Dios, maravilloso, el milagro que ocurrió. No, pero aquí, ¿qué ocurre? Él tiene que dar excusas por lo que hizo. Aún siendo y habiendo sido acompañado por celosos por la ley. ¿Te acuerdas que lo vimos? Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué se acordó? ¿Tenía fresca esa palabra en su mente? ¿La había guardado en la caja fuerte del alma? ¿Entienden ahora? La palabra toma vida en mi vida cuando es viva y eficaz en mi mente. Cuando yo cuido de tener el corte correcto en esa palabra, cuando yo procuro día tras día presentarme a Dios aprobado, la doctrina y la práctica de esa doctrina no va a ser errónea, porque va a estar inspirada y respaldada por Dios. Pero aquí está Pedro mostrando que le tiene miedo a esa gente. Entonces, para que no lo expulsaran, él le está dando explicaciones. El líder, uno de los 12 que estuvo con Jesucristo, tiene que darle explicaciones.
Si se acordó cuál era la práctica correcta al ser bautizada con el Espíritu Santo de la promesa, entonces aplicó esa doctrina correcta, no usó el agua, ya que no era necesaria para ser lleno del Espíritu Santo de la promesa, y él lo sabía y lo vio. Las religiones nacen de la práctica errada de la doctrina establecida en la palabra de Dios, y lo podemos ver hoy. ¿Qué bautismo practican hoy todas las religiones? ¿El bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo? ¿Por qué levantan las manos o se arrodillan para orar? Porque así fueron enseñados. Esa práctica viene de la adoración de ídolos. Y Dios lo mostró con Gedeón. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Lo vamos a ver ahora. Jueces 7:5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, está hablando de Gedeón, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, ¿se han fijado cómo hace el perro para tomar agua? Entierra su cabeza. Entierra su cabeza en el agua. Se inclina de tal manera que toma el agua directa desde donde ésta esté. Pues bien, ¿qué hace el idólatra para adorar? Inclina su cabeza hasta que ésta se apoya en la tierra o en el mueble que tiene al frente. ¿Por qué es idólatra? ¿Por qué es idólatra? Porque ese mismo hombre o mujer que esto hace, cree que Jesús es Dios. Y como Jesús es la creación, no está adorando a Dios, al Creador. Está adorando a la creación. Y si está adorando a la creación, está adorando un ídolo. Porque Jesucristo es el medio que Dios usó para que llegara la gente a Dios. Jesucristo, ¿se acuerdan lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y si yo voy a Jesús y le adoro a Jesús y amo a Jesús y hago cosas por Jesús, llego hasta Jesús el humillado. Porque eso significa Jesús. Pero si yo digo Jesús, Cristo, Cristo significa Salvador. Por eso yo le pongo nombre y apellido. Jesucristo, Cristo, Jesús. Jesús, mi Salvador, o Salvador, Jesucristo. ¿Entiendan? Dios tiene establecida en su palabra una forma y una manera en la que debemos de hablar, en la que debemos de caminar, en la que debemos de hacer, en la que debemos de vivir. Cualquier cosa que yo haga fuera de lo que Dios estipula en su palabra o lo que su Hijo Jesucristo mostró en práctica, es lo que yo debo evitar, porque yo debo vestirme con la mente de Cristo. Debo ser un imitador de Dios como un hijo amado. Y si Dios es espíritu, ¿cómo lo debo amar? En espíritu. Y la única forma de amarlo, de adorarlo en espíritu, es como Dios dejó establecido en su palabra, hablando en lengua. Porque hablo secretos divinos con Dios, intercedo por los santos, doy gracias bien, escudriño aún lo profundo de Dios. Por eso es importante, es ser lleno del Espíritu Santo y manifestarlo hoy día. Porque la promesa es viva, está viva, y es una realidad hoy día si yo la creo. Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De esta manera Dios le mostró a Gedeón quienes no eran idólatras o tenían estas prácticas arraigadas en su corazón, porque no tenían el hábito de ponerse a gatas o en cuatro patas enterrando su cabeza en el piso, sino que se inclinaron llevando el agua con su mano a la boca. Vamos a ver otro ejemplo de accionar idólatra. Primera de Reyes 19 y 18. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ¿de dónde nació la práctica de orar o rezar de rodillas? No se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Baal, ustedes saben quién es.
es una de las ídolos que levantó el adversario para que lo adorara el pueblo. Romanos 14:10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, es mi responsabilidad el mantenerme dentro de los linderos para que en ese día el Hijo de Dios me ponga una corona de hermosura, me ponga una corona de gracia y no me diga, apartado de mí, hacedor de maldad, no os conozco. Esa es la importancia de caminar dentro de los linderos de la palabra. Y quiero aclarar con respecto a lo de mi hermano, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que Dios muestre que es necesario hacer. Jesucristo, cuando le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos, ¿cuál fue su respuesta? Mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen. No es tan solo oír, sino hacer la palabra de Dios. Ese es mi hermano. Y como oyen que el Espíritu de Dios está disponible para ser lleno del Espíritu de Dios y ser bautizado en Espíritu Santo, mi hermano es aquel que haya sido bautizado en Espíritu Santo y que tenga a Cristo adentro y que sea el templo del Dios viviente. Ese es mi hermano. No es cualquiera. Entonces, si yo miro de esa manera y yo hablo de esta manera, ¿sabes lo que ocurre? Me doy cuenta que el remanente de toda esa gente es muy poco. ¿Te acuerdas lo que Dios decía? Si salvare a uno, he hecho mi tarea. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, como aquí está escrito de que se doblará toda rodilla, yo me arrodillo, pues estamos en el periodo de gracia, estamos en la administración de salvación, y aquí habla de arrodillarse. Pero olvidan de que la palabra de Dios es espiritual. Es un sometimiento espiritual. Yo no saco nada con ponerme de rodillas y seguir creyendo que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo es lo mismo. No puedo seguir enseñando de que Dios es madre. No puedo seguir enseñando a nuestras mujeres que son inferiores, porque son dorcas, están al servicio y no reconozco que son coherederas de la gracia de la vida. No lucen a sus esposas como corona en sus cabezas, se avergüenza de ellas. ¿Se han dado cuenta? No es que la reunión es solo varones. Y acá van todas las mujeres y acá van todos los niños. Dividen. La palabra de Dios no hace distinción de personas, sino de condición. Y la condición es que la crean. Recuerden, ustedes hablen la palabra, el crecimiento lo da Dios. Yo no tironeo a la gente para que camine, yo no tironeo a la gente para que crezca, yo no tironeo a la gente para que entienda. Yo le entrego la palabra, tal como yo la recibí. El crecimiento lo da Dios. Dios sabe en qué tierra cae su palabra. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No, tampoco es de estos versículos que dice que yo deba arrodillarme, ya que el tema de lo que se habla en ellos es el tribunal de Cristo. Está hablando del tribunal de Cristo. Es ahí a donde yo voy a doblar mis rodillas, ahí a donde yo voy a reconocer el señorío de mi Señor y le voy a dar gracias por estar ahí, por haberme hecho disponible la salvación por medio de su sacrificio. Recuerden, vamos a ser como los ángeles de Dios. Así que todos aquellos que aún hoy, llamándose creyentes o denominándose creyentes,
están pensando que su familia muerta se fue al cielo, porque no es así. Está en el Bema, es decir, está en el cementerio, en el lugar donde van los muertos, el Hades, eso es el Hades, durmiendo hasta el retorno de Jesucristo. Y algunos van a ser despertados para salvación y otros para perdición perpetua. Es así de simple. Entiendan, no hay términos medios para con Dios. Con Dios o es luz o es tiniebla. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Apocalipsis? Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo no puedo estar bien con Dios y con el diablo. No puedo servir a dos señores. Jesucristo lo enseñó. Es un doblar nuestras rodillas, no físicas, sino espirituales, en señal de reconocimiento a la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te dan cuenta que es espiritual? Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y yo lo hago mi Señor. No está a mi vista. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿se acuerdan cuál fue la promesa que hizo? Si yo cumplía y hacía la palabra de Dios, Él y su Padre vendrían y harían morada en mí. Entonces necesito arrodillarme si yo soy el templo del Dios viviente, Jesucristo está conmigo hasta el fin de los días. Y ese fin de los días no significa que vaya a estar conmigo siempre. Va a estar conmigo hasta el fin de mis días, de mi aliento de vida, hasta ese día. Porque después llegaré al Bema, y ahí seré pesado con balanza justa, de acuerdo a mi andar aquí en la tierra, haciendo la voluntad de su Padre. Si estoy y voy a estar haciendo toda mi vida la voluntad de Dios y teniendo a Jesucristo como mi ejemplo, yo voy a ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a estar hasta el fin de los días con Jesucristo. Soy parte de su cuerpo. Si no, voy a ser desechado. Entonces, no voy a estar con Jesucristo hasta el fin de los días. ¿Entienden ahora? Porque si no hago la voluntad de Dios, voy a estar en el lago de fuego y azufre, y ahí no está Jesucristo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra. Filipenses 2:11. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Se nota en la constante? Es un doblar de las rodillas de manera espiritual, no es un arrodillarse físico, es un arrodillarse en sometimiento espiritual. Es igual que en el matrimonio. La mujer no se arrodilla ante el marido. Es un sometimiento amoroso por una decisión deliberada. De la misma manera, yo me someto a hacer la voluntad de Dios. Sometimiento amoroso porque lo amo, porque tomé la decisión deliberadamente de hacer su voluntad. A mí nadie me obligó. No soy un títere de Dios como algunos que dicen que los toma el Espíritu. A mí no me toma. Yo decido hacer su voluntad y mantenerme en su amparo y su cuidado. Volvamos a la pregunta. ¿De dónde nació la mala práctica de arrodillarse? Miremos las religiones idolátricas más antiguas. Los sumerios con su infinidad de dioses. Los egipcios, la China, con sus 3 religiones principales, adoración a los astros, a la naturaleza y a Buda. La India con el hinduismo, el Oriente con el islamismo, todas tienen en común el adorar a sus dioses de rodilla apoyando la cabeza en la tierra. Y de la misma forma lo hace la religión hoy día. ¿Se han dado cuenta?
La religión que llama la gran ramera, pónganse de pie, siéntense, pónganse de rodillas. Es un circo. ¿Y qué hacen las demás religiones que apuntan con el dedo a esa religión porque es idolátrica? Se ponen de rodillas con la cabeza en un mueble o en el suelo porque están adorando a Dios. ¿Entienden? Están imitando, están siguiendo doctrinas añejas, doctrinas diabólicas, doctrinas de adoración de ídolos. Entonces, ¿por qué los que se llaman a sí mismos creyentes practican lo mismo? ¿Se arrodillan para adorar? ¿Cómo enseñó Jesucristo, el Hijo de Dios, que se debía adorar? ¿Se acuerdan? Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es mi aposento primero? Mi propia cabeza. Yo en mi mente, con mis sentidos, oro a mi Padre y le doy gracias. No pido, le doy gracias. Como si ya lo tuviera. ¿Se acuerdan lo que es creencia? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le doy gracias por lo que ya tengo. Ya lo tengo, es mío. Soy un hijo de Dios, no un siervo. El siervo espera que su patrón le pase algo. Un hijo tiene acceso a todo lo que tu padre tiene. Jesucristo lo hizo. Y yo soy coheredero con Cristo. De la misma manera, también yo lo debo hacer. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Es necesito gritarlo? ¿Necesito poner cara de sufrimiento? Porque tengo de nuevo para orar. Entonces yo tengo que hacer fuerza. Si yo soy el templo del Dios viviente, ¿necesito gritar? ¿Puedo hablar con mi Padre en un susurro? ¿Puedo hablar con mi Padre con mi mente? Porque estoy hablando por los sentidos. Le estoy dando gracias por los sentidos. Pero cuando yo manifiesto el Espíritu de Dios y hablo en lenguas en mi vida de oración privada, lo puedo murmurar, lo puedo cantar, lo puedo hacer en altavoz, pero siempre decentemente y con orden. Pero aparte de eso, siempre está muy alejado de lo que es la mente. Porque el hablar en lenguas es espiritual. Yo muevo mi garganta, yo emito mis sonidos con mis cuerdas bucales, yo muevo mi lengua, yo muevo mis labios, emito los sonidos, pero las palabras las da Dios por medio de su Espíritu en mí. Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Han oído alguna vez una oración en un templo? Y no estoy hablando de la religión de los ídolos. Estoy hablando de todas las religiones. ¿Se han dado cuenta? Piden, repiten, y vuelven a pedir, y vuelven a suplicar, y vuelven a implorar. Y una y otra vez se pueden estar media hora hablando lo mismo. Vana palabrería, vanas repeticiones. ¿Y sabes por qué vana repetición? Porque si yo estoy pidiendo por sanidad, no estoy creyendo que Jesucristo me sanó por medio de su llaga. Si yo estoy pidiendo por un trabajo es porque no creo en las promesas de Dios de que salario hay para mi trabajo. Si yo estoy pidiendo y pidiendo, no estoy creyendo todas y cada una de las 900 promesas que Dios tiene en su palabra, porque las desconozco. Y volvemos a lo mismo. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y no es culpa de los líderes, es tu culpa. Porque está disponible que tú escudriñes el corazón de Dios individual, y la promesa de Dios es que Él abrirá los ojos de tu entendimiento. No necesitan que te interprete la palabra de Dios, porque Dios no es estúpido para necesitar de un hombre carnal que te interprete lo que Él quiere decir. Es muy claro en lo que Él quiere decir. Si Él dice, por tanto, si no eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca, ¿sabes lo que es? Eso, te va a vomitar de su boca. Si yo vuelvo a los viejos rudimentos
antiguos que tenía y no renuevo mi mente, soy como el perro que vuelve a su vómito, o la chancha la va a revolcarse en el cieno. Sigo siendo el mismo perro, el mismo chancho, porque no he renovado mi mente. Si soy nueva criatura, es porque soy nueva criatura. Me he vestido con esas vestiduras blancas que habla Jesucristo en Apocalipsis, que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Me he visto con esas vestiduras blancas. Me mantengo caminando con esas vestiduras blancas. ¿Se han puesto alguna vez una tenida blanca? ¿Cómo la cuidan? Para no mancharla, para no ensuciarla. ¿Por qué no hacen lo mismo con la vestidura blanca con que fueron vestidos el día que confesaron a Jesucristo como Señor de su vida y fueron lavados sus pecados? Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús oraba aparte, él lo hacía solo, no asistía a un templo para poder orar. ¿Se dan cuenta de eso? Sabiendo todo lo que se le venía, porque él sabía lo que se le venía encima. No corrió al templo a adorar a Dios para que lo protegiera. Se fue a un lugar apartado, en paz, un lugar limpio espiritualmente, para hablar con Dios. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío. Este versículo nadie lo cree de las religiones que creen en Jesucristo es Dios. Lo saltan, lo omiten. Son caníbales de la palabra. Toman ciertas partes. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús tampoco hacía lastimeras y repetitivas plegarias. Él hablaba con Dios su Padre. Jesús no gritó o vociferó su oración. ¿Por qué en algunas religiones sus prosélitos así lo hacen? ¿Será por ser visto por los hombres, para mostrar una falsa espiritualidad? Pedro transó la sana doctrina, como lo vimos. Aceptó a religiosos que lo obligaron a respetar la ley. Incluso ese hecho llevó a que Pablo tuviera que participar de lo mismo. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, porque Pablo llegó donde los ancianos a contar cómo Dios había hecho señales, milagros, maravillas con su ministerio. ¿Se acuerdan? Toda Asia había escuchado la palabra. Y él les llega a contar a quien él consideraban sus líderes, los ancianos, la gente que se supone, o se suponía, tenía que estar más inspirado por Dios de lo que estaba Pablo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué aceptaban a celosos por la ley? ¿Por qué aceptaban que nos renovaran su mente a aceptar el nuevo bautismo del Espíritu Santo? Aceptaban a gente que no creía que ya eran hijos, porque los celosos por la ley eran siervos. No creían todo lo que había hecho disponible Jesucristo, por eso seguían celosos por la ley. Hasta el día de hoy hay una religión que es celosa por la ley, que son los judíos de religión. Y algunos que se dicen judíos y se visten como judíos y hacen cosas de judíos, pero no andan ni cerca de lo que es un judío. Pero lo hacen porque se ve bonito. Se visten hasta con ropa de judío. Notan que para estos discípulos de Jesucristo ya era normal el aceptar a religiosos que eran celosos por la ley, que no aceptaban a los gentiles, a los no judíos como parte de los renacidos, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de gracia. Estos religiosos se negaban a aceptar que Dios no hace excepción de personas. Se negaban a aceptar que la salvación estaba disponible para todo el que creyera y confesara a Jesucristo como Señor y Salvador, y creyera que fue Dios su Padre el que le levantó a los muertos. Hechos 21:23. Haz pues esto que te decimos. Muy espiritual este Pedro. ¿Entienden ahora por qué? Después de todo lo que Dios mostró en el libro de Hechos,
todo el poder con que anduvo Pedro y todos los discípulos. Todos se perdieron en el camino y al final quedó solo un hombre hablando la palabra en una casa arrendada. Solo. Solo. Solo me refiero a sin ningún, los mal llamados líderes de ese momento que habían transado la palabra de Dios permitiendo a religiosos dentro del grupo, dentro de la iglesia. Mira lo que le dice este hombre espiritual que sabía que estaba viviendo en la administración de salvación y no en la administración de muerte o de la ley. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Hechos 21-24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Entienden? ¿Por qué debía guardar la ley? Si Jesucristo resumió la ley en solo 2 mandamientos, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y mi prójimo, como ya lo vimos, es aquel renacido creyente que camina dentro de los linderos de la palabra de Dios. Ese es mi prójimo. Y este hombre le está llevando a que guarde la ley. Si Jesús enseñó que toda la ley dependía de solo 2 mandamientos, Mateo 22, del 37 al 39, entonces, ¿por qué Jacobo y los ancianos que habían sido discípulos y seguidores de Jesús dieron estas instrucciones que se oponían a toda la sana doctrina que Pablo había aprendido y que enseñaba? ¿Por qué él lo enseñaba? ¿Por qué hacer votos y rasurarse la cabeza si todo eso era parte de la ley? Por eso les digo, cuando lean, háganse preguntas, busquen las respuestas, porque Dios siempre las tiene ahí mismo donde está escrito. Porque eran celosos por la ley, al igual que hoy. En las religiones ocurre lo mismo, son celosos por las leyes emanadas de sus autos llamados líderes, que llevan a sus seguidores a someterse al yugo de esclavitud de leyes muertas y sin provecho para la vida eterna, porque no tiene provecho, no les da la vida eterna. La única forma de obtener la vida eterna es confesando a Jesucristo como Señor de su vida, creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Y para mantener y asegurar esa vida eterna, es andar dentro de los linderos de la palabra como ese obrero que usa bien la palabra de verdad. Las consecuencias que tuvo Pablo por participar de la religiosidad imperante en los líderes de la iglesia del primer siglo fue que estuvo a punto de morir a manos de los judíos. Pero renovó su mente, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mantuvo su integridad y valientemente hizo una apología de su vida desde que conoció la sana doctrina. Primero de Jesucristo mismo en el camino y luego de un discípulo que le ministró sanidad y que además lo llevó a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Hechos 22:9. Aquí Pablo cuenta cómo fue él rescatado. Porque Pablo era un hombre religioso. Había sido criado a los pies de Gamaliel, que era un líder, conocía la palabra. Pablo creía estar haciendo la voluntad de Dios. Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba engañado. Y estaba engañado por la religiosidad que avala, ampara el Dios de este siglo. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo Pablo en el camino? Llevaba o iba a buscar cartas para perseguir a los cristianos, para encarcelarlos desde otras provincias. Y le ocurre esto en el camino. Hechos 22:10. Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Por qué qué hizo que Pablo fuera el hombre que fue para el ministerio? ¿Cuál fue la única frase que mostró que se había sometido a hacer la voluntad de Dios?
Hechos 22:10, y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Se acuerdan los 3000? ¿Se compungieron de corazón? ¿Qué haremos? La misma pregunta. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Cuando yo acepto por voluntad propia, me someto, doblo mis rodillas espirituales ante el Hijo de Dios, que es el camino para llegar al Padre, es ahí donde yo puedo recibir revelación de Dios, donde Dios puede inspirarme, donde Dios te puede inspirar y te va a guiar, porque esa es su promesa. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Hechos 22:10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos 22:11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Se devolvió a Jerusalén? Siguió la guía. Para ver el provecho de la revelación de Dios, tú tienes que obedecerla. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ananías era un discípulo. No se había declarado a sí mismo apóstol, maestro, profeta, ni nada que se le parezca. Él era un discípulo que escuchó y obedeció la revelación que le instruía a ministrar a Pablo. ¿Te acuerdan toda la conversación que tuvo Ananías con Dios cuando él le decía que fuera? No, tú sabes cómo es, sabes lo que hizo. Hablaba con Dios. ¿Fue castigado por ello? No. Porque él finalmente se sometió, entendió que era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no vamos a entender en el momento la voluntad de Dios, pero cuando miremos hacia atrás vamos a ver el fruto de haber obedecido a lo que Dios nos estaba mandando y nos estaba diciendo. Hechos 22:13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Se dan cuenta de la salutación que hace Ananías a Pablo? ¿Saben lo que muestra? Que renovó su mente. Si él en un principio le estaba diciendo a Dios que era un asesino, perseguidor de la iglesia, que él no quería hacerlo, y cuando llega donde Pablo le dice, hermano Saulo, ¿sabes lo que había hecho? Había renovado su mente, había cambiado su pensar. Había limpiado su casa, su mente, de todo lo negativo con respecto a este hombre. Y lo aceptaba como su hermano. Por eso pudo ministrar sanidad, recibe la vista, y también pudo ministrar el Espíritu Santo. Primero este discípulo ministró sanidad a Pablo, el que recobró la vista. Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Si yo te dijera que este versículo es lo mismo que Dios nos llama a hacer y a creer y a manifestar hoy día. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Efesios 1:5 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. ¿Nos escogió? Sí. Veas al justo, ¿cómo lo voy a ver? Cuando retorne por su iglesia. ¿Cuándo oigo su voz? Cada vez que manifiesto el Espíritu de Dios, porque Dios en Cristo en mí, el Espíritu de Dios en Cristo en mí, es el que habla. Y me va a guiar a hacer las mismas cosas que hizo Jesucristo. Las mismas. Y aún mayores haréis. Jesucristo dijo, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Hechos 22:15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si se llega a entender la grandeza de este versículo. Yo voy a ser testigo, no de título como hay una religión que se llaman a sí mismos testigos y no creen en el derramamiento del Espíritu Santo. No creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios que esté sentado a la diestra de Dios Padre. No lo creen. No creen que pueden hacer las obras que Jesucristo hizo y aún mayores. No lo creen, pero se llaman a sí mismos testigos. Pero si yo creo este versículo, mira lo que dice. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué es lo que he visto? La palabra de Dios. ¿Qué he oído? La palabra que me enseñaron. A mí me la enseñó mi esposa, creo que se los mencioné. Ella me llevó a la palabra de Dios con todo el amor de Dios. Por ello yo soy su corona y cuando retorne Jesucristo esa corona ella la tiene asegurada porque yo procuraré caminar dentro de los linderos de la palabra hasta que Dios decida mi estadía en esta tierra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Este es lo que deben entender. Tú tienes que actuar. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades con Moisés? Cuando Moisés fue a llorarle a Dios porque lo venían persiguiendo y no tenía escapatoria. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ve y hazlo. Después le dijo, levanta tu mano. Después le dijo, toma el madero y convierte. Todo lo hizo Moisés porque creyó en lo que Dios le dijo. Es lo mismo que nosotros podemos hacer. Todo lo podemos hacer porque Dios lo dijo. Ese es el respaldo que tengo. Por eso yo llegaré a ser testigo. Porque si Dios dijo que derramaría su espíritu a toda carne, yo soy parte de toda esa carne y yo manifiesto el espíritu de Dios, entonces puedo decir, soy testigo. Si en algún momento de mi vida me ministraron sanidad, que así fue, yo doy testigo. Yo soy testigo. Si me levantaron de entre los muertos, pasándome de muerte espiritual a vida espiritual, yo soy testigo. ¿Me entienden ahora? ¿Cuál es la prueba que yo tengo de todo eso? Manifiesto el Espíritu de Dios. Hablo en lengua. Que es la adoración perfecta. ¿Y qué le dijeron a Pablo? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No le dice metiéndote al agua. La única forma de bautizarme y lavar mis pecados es invocando el nombre de Jesucristo como Señor de mi vida. No metiéndome al agua, porque salgo del agua tan pecador como entré. Salgo tan sucio espiritual como yo entré. Pero se ve bonito. Es efectos visuales que usa el diablo para mantener a la gente en el error. Además, Ananías le profetizó a Pablo que sería testigo ante los hombres de lo que había visto y oído, pero también Ananías hizo algo más después de edificar creencia en Pablo. Lo llevó a creer y a accionar, indicándole que se levantase y bautizase, lavando sus pecados, invocando su nombre. ¿Metió Ananías al agua a Pablo? No, por supuesto que no. Lo llevó a bautizarse lavando sus pecados solo, invocando el nombre de Jesucristo. De este pasaje se desprende que renacer del Espíritu de Dios es responsabilidad de cada uno. En particular, se debe creer sin dudar que al ser bautizado en el nombre de Jesucristo se lavarán todos los pecados y que en este bautismo se debe invocar el nombre de Jesucristo. Se debe creer que es el Salvador personal que murió y padeció por cada uno en particular, no por el mundo, tampoco por la congregación, sino por cada uno en particular, porque la salvación es personal e individual. Entiéndanlo. Nadie más los va a salvar, solo ustedes. Y para que ustedes se salven y caminen con poder en esta tierra, manifestando ese Dios vivo y verdadero que tenemos, para que seamos esa morada de Dios, para que Dios en Cristo esté en nosotros,
y seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, la única forma de hacerlo es caminando como Dios dice que debe caminar un hijo suyo, con poder y con autoridad para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, mi hermano mayor y mi Señor.